Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola Leo, bien y tú, sí, harto tiempo. Hoy ha pasado más o menos como un año desde que hicimos el curso de desarrollo de guión y bueno, estuvimos haciendo varias cosas más también. Sí, sí, yo diría que un año, quizás un poquito más, no lo sé, pero se nota que ha pasado tiempo, se siente. Sí, y estamos después de todo ese tiempo aquí más que nada para conversar acerca de la experiencia que tuviste y la experiencia que has tenido en el tiempo también, después de un año de haber tomado el curso. Hay varios de mis alumnos, bueno, tú eres un ex alumno muy querido por lo demás y al igual que tú, muchos otros exalumnos, hoy en día, después de un año, ¿cierto?, de trabajo, de que hicimos ese desarrollo, están haciendo sus proyectos, hay alumnos que están fuera de Chile, hay gente que está ganando fondos audiovisuales acá en Chile y que he podido de alguna forma también ayudarlos. Yo creo que eso es súper importante para que la gente que vea este video pueda entender la magnitud, digamos, del proceso y la metodología, que es bien única en verdad. Es un acompañamiento que tiende a ser mucho más que simplemente un curso o una clase. Es como más que eso, clase, asesoría, una amistad también que se va provocando ahí y obviamente una guía que va sumándote hasta el último día. ¿Te acuerdas cómo viviste tú esos procesos, ese proceso de ese curso hace un año atrás? Sí, me acuerdo que bueno, partí con dudas, principalmente porque no, no estaba familiarizado en lo absoluto con lo que es lo audiovisual, menos lo cinematográfico. Tenía más bien como una especie de, digamos, atracción, Mm. eh, pero nunca me vinculé en el hacer con eso, ni mucho menos desde lo que yo hago, que es absolutamente distinto desde mi profesión. Mm. Eso te iba a preguntar, Pablo, perdón. Tú no vienes del mundo audiovisual, o sea, tú vienes de otro mundo que es bien potente, pero no tiene nada que ver con el audiovisual. ¿Puedes contarme un poquito de dónde vienes, qué eres, etcétera? De profesión soy psicólogo Ujú, y psicólogo clínico, que en el fondo, bueno, mi trabajo es principalmente en el área de las adicciones, entonces trabajo con muchas personas que traen historias súper potentes, súper fuertes, ujú, y por ahí fue algo que me empezó a hacer un poco de clic en el sentido de que tenía como una iniciativa de poder recoger historias y poderlas transformar en algo que se pueda perfilar hacia un material para compartir. Obviamente resguardando, ¿cierto? Con confidencialidad, eh, pero ese era como digamos, mi impulso. ujú, Eh, nunca estuve cercano a hacer algo audiovisual porque en ninguna parte de mi formación ni en mi ejercicio eso lo amerita ni te lo, ni te lo promueven, digamos. claro, claro. Y con este curso lo que fui dándome cuenta es que es una cuestión que no necesariamente tiene que ser como un mundo paralelo, un mundo aparte, sino que es absolutamente complementable y eso es lo que he logrado ir identificando. Es que eso te iba a preguntar, porque finalmente, bueno, yo también, desde mi punto de vista como docente, ¿cierto? Y también investigador, por decirlo así, del cine, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Como las técnicas de aprendizaje mixtas, por decirlo así, desde los más chicos hasta los más grandes. Yo he tenido alumnos que son muy chicos, probablemente también gente mucho más grande, e incluso gente que también viene con, con- con algunas diferencias muy interesantes para poder explorar y explotar justamente para aportar a sus propias mecánicas de sus propias áreas. En este caso, tú vienes del mundo de la salud y sobre todo desde la psicología y de alguna forma te fue permeando todo esto para producir tus propias técnicas, tal vez, para afrontar diferentes problemáticas. O sea, justamente lo que tú dices son, y lo conversamos muchas veces, problemáticas bien duras
desde el punto de vista de la adicción en este caso, a drogas, alcohol, etcétera, y cómo tú, de alguna forma como psicólogo, psicólogo clínico además, puedes tener herramientas para poder abordar esas problemáticas. De alguna forma y con el tiempo, ¿eso te fue ayudando? Me fue ayudando sin duda porque eh, había mucho que recoger, Mm, eh, de alguna forma, como canalizar también de estas historias. Y de ahí empezó a ir, como podríamos decir, como cuajando un poco algunos tópicos de mi interés. Por ejemplo, uno de mis grandes intereses tiene que ver con cómo ir mostrando lo que es el sufrimiento humano, lo que son las conductas de autoboicot humanas. Y, y bueno, de ahí también que surge un ejercicio que hicimos en el curso donde tú me ayudaste a construir una historia a través de un guión que terminó siendo crudo, muy fuerte, una fantasía, pero muy inspirada en cosas que me ha tocado atestiguar. claro, justamente eso también tiene mucho que ver. ¿Te acuerdas cuando empezamos el curso que yo te decía que tenía que ver mucho, o sea, esta metodología o esta experimentación que íbamos a hacer juntos durante el curso tenía mucho que ver con dos áreas muy importantes, que tenía que ver con la experiencia personal que uno podía tener y aportar, digamos, y la experiencia también en cuanto a investigación. Entonces, claro, me acuerdo que conversamos algunas cosas y a través de, de algunas experiencias también de ejercicios creativos, de escritura creativa, fuiste conectando inmediatamente con las imágenes que yo te compartí y de pronto conectarte con algunas ideas inspiradas justamente en historias que tú me decías son tremendas. Y bueno, conversamos algunas cosas y realmente eran tremendas. Y fuiste fluyendo, digamos, con la historia hasta que finalmente terminamos en un guión. eh, con un personaje principal súper potente, con una situación antagónica potente, con un antagonista también potente, recuerdo, en un lugar, en una locación muy orgánica desde donde tú estás en Puerto Montt, si no me equivoco, ¿no? Sí, Puerto Montt. Claro, con un ambiente distinto al de Santiago, al de otra parte de Chile o del mundo, entonces fuiste entendiendo cómo ir sacando justamente estos extractos, digamos, estos materiales y ir incrustándolos, digamos, en el guión. Em, ¿Te hizo sentido? ¿Te hizo pensar en nuevas historias? ¿Te quedaste en esa historia? ¿Tienes ganas de hacer otras historias? ¿Qué pasó contigo después de este año de trabajo? Pasó que me quedé con muchas inquietudes, inquietudes de poder seguir evolucionando en esto de una forma complementable, como insisto, porque es algo que siempre busqué, no tener, por así decirlo, como dos vías paralelas, sino que analizar esto a través de algo que también tú me enseñaste que tiene que ver con lo estético, Ujú, ¿sí? Lo estético no es algo eh, que se da por sí solo, hay todo un trabajo de elaboración y pensamiento detrás. ujú, Entonces, eso cambia mucho la experiencia de una historia, por ejemplo, ujú, y desde ahí, bueno, la verdad es que fui como alimentando mucho más las ganas de querer seguir elaborando y buscando historias. Entonces, desde entonces, bueno, aparte que me han salido muchos otros trabajos, otros proyectos, siempre he estado buscando poder complementarlo con el ejercicio audiovisual, y no solamente con, por ejemplo, lo que hicimos en el curso, como un guión de cortometraje, sino también con videos más pensados a lo que ocurre hoy en día, a las redes sociales, eh, videos mucho más cortos, los reels, ¿cierto? Los ujú, shorts, eh, también, digamos, audios a través de podcast. Entonces, la verdad que sigo en la búsqueda, pero una búsqueda como mucho más tranquila, no tan desesperada como antes, porque siento que de alguna forma ciertas rutas se me pudieron aclarar harto con el curso
y con tus asesorías. Claro. Sí, bueno, lo hablamos también muchas veces, que uno conociendo, por ejemplo, la profundidad del guión cinematográfico, literario, sobre todo, de ahí para abajo, bueno, fuimos también entendiendo de qué iba, por ejemplo, una escaleta, que en televisión también se ocupa mucho, o incluso también en redes sociales hoy en día, ¿cierto? Como un guión base, punteo, tipo escaleta, encabezado puede ser, y la acción, en fin, cuando empiezas a conocer, ¿cierto? El proceso, después empiezas a desmenuzar y se te hace más fácil, digamos, poder desarrollar eh, guiones, pautas, libretos incluso, sabiendo el proceder, digamos, y el desarrollo de un guión literario, que tiene su complejidad también, que parece ser, digamos, un poco más, tal vez fácil desde el punto de vista de la construcción, ¿cierto? Con sus detalles, cinco o seis detalles, encabezado, acción, personaje, diálogo, transición, tal vez una indicación, pero siempre hablamos sobre qué le vamos a poner adentro, ¿no? O sea, el esqueleto perfecto está, lo puedes aprender, lo puedes ver en cualquier lado, pero justamente la carne que tiene este cuerpo, ¿cómo? ¿De dónde? Y la metodología justamente te enseñaba a, no solamente enfrentarte al guión así como de una, sino que también respetando un proceso anterior, que tiene que ver justamente con la manifestación de esas primeras ideas y que se iban integrando en una primera historia base, ¿te acuerdas? Primera historia base, la sinopsis argumental, mirar la sinopsis argumental como una herramienta propia, tomar eso como propio, como herramienta propia y profundizar y desde la misma técnica tomar eso y empezar, ¿cierto? Como a plantear el guión, pasándolo por la escaleta, pre-guión, y después lanzarse con el guión literario. Fue una búsqueda muy, muy interesante. Y después, claro, tú tomaste el otro curso que era de dirección y estética cinematográfica, en donde tomamos el guión que tú desarrollaste y lo pusimos en función del curso, que básicamente toma este guión y lo transforma, o más bien crea esta dimensión gráfica a través de esta carpeta que fuiste creando paso a paso. También, ¿cómo fue esa parte, ¿no? Esa otra parte, cuando ya tenías el guión desarrollado? A todo esto, ¿cómo se llama tu historia? ¿Te acuerdas? Sí, las caras de una culpa. Perfecto. Ya vamos a hablar de eso, pero cuando habías creado el guión y te enfrentas a este otro desafío, la conversación era como, ¿cómo lo hacemos para poder crear el mundo gráfico, ver a este personaje principal, ver estas pesadillas que de por ahí se manifestaban? em, y la búsqueda y las fotografías y toda esa exploración que hiciste. Cuéntame un poquito acerca de esa vivencia. La vivencia fue bonita y también fue intensa Ajá. porque claro, uno tiene, puede tener la historia en la cabeza Ujú, y, y al principio cuando ya tienes más o menos una forma, una estructura de esa historia, sientes como que está listo y te das cuenta que no. Entonces, en esa otra etapa fue como meterse mucho más en la piel de la historia, como encarnarla, vivirla, eh, y como la historia también era una historia cruda, densa, era transitar una y otra vez por esa dura emoción que generaba la historia. ujú, Entonces, eh, lo que me pasaba también es que uno, claro, uno se involucra a tal punto con la historia que quiere lograr tener ese impacto que tienes primero en la cabeza y que imaginas cómo poderlo transmitir ujú, para que realmente se experimente. Es como algo que parte parte primero como desde una experiencia muy personal y quieres tratar de convertir esa cosa personal en algo mucho más compartido. Y ese ejercicio eh, es muy bonito y también es muy tremendo. Entonces ahí pasé, digamos, yo te diría, pasé por muchas sensaciones. buenísimo. ¿Qué es lo que buscamos también, ¿no? Como enfrentar un poco la cabeza, digamos, a este zamarreo creativo que yo te decía muchas veces,
en donde salimos del común, digamos, ¿cierto? Y nos enfrentamos a estos interiores que tenemos, estas particiones cerebrales que tenemos con un montón de archivos que por ahí están medio perdidos y de repente, ¡pum!, conectamos y traemos justamente para vestir, ¿cierto? Estas historias, tanto desde el punto de vista narrativo, el guión, como la parte más visual, ¿no? Que era, ¿te acuerdas que hablábamos, por ejemplo, no sé, pues de las casas que estaban abandonadas en la carretera austral? Hablábamos también de otros centros médicos en donde pasa esta historia, de cómo era tal personaje, de cómo se debía vestir, de la tormenta que hay entre medio, de estas alucinaciones que empieza a tener. Muy interesante. Ahí, claro, podemos hablar también del género, que inmediatamente conectaste con un género dramático, un género que tiene más que ver con, tal vez con el terror psicológico, con el thriller también un poquito. En fin, ¿cómo te encontraste ahí? ¿Te sentiste cómodo con esos géneros? ¿Cómo lo viviste? Siento que esa parte salió como muy, eh, no fue difícil encajarla, en ningún momento hubo que forzarla. Siento que nació muy natural lo que respecta al género. Eh, y por ahí obviamente uno te vas dando cuenta de qué es lo que, donde tú tienes más afinidad o donde no. Entonces, y mira, para comentarte igual esa afinidad por lo dramático y lo terror dramático, terror psicológico y esa estética media oscura, en realidad es algo que ya estaba, esa afinidad, y que en parte también me hace llegar a ti, porque es lo que aparece también en tus redes, ¿no? Cómo tú trabajas ese género y digamos, esas estéticas bien logradas que tú muestras. Y te conectaste por ahí. Entonces, por ahí yo ya había empezado a conectar contigo. Claro. Tengo una cosa en la cabeza todo el rato que te quiero preguntar y es como, o sea, inmediatamente yo muchas veces cuando me he encontrado en la situación de crear personajes, sobre todo con estos géneros cinematográficos que de alguna forma te exigen, ¿no? Que tenga una profundidad muy especial el personaje, desde el punto de vista de un psicólogo, o psicóloga, digamos, en el caso de una psicóloga, ¿cómo, eh, por dónde parte, o por dónde, más bien la pregunta tendría que ver con qué recomiendas tú? ¿Cómo partir esa investigación y ese prearmado psicológico y físico de un personaje que tiene una problemática psiquiátrica, psicológica, pero que además le ponemos un poquito de terror psicológico, ¿cierto? Le ponemos un poquito más de temas pesadillescos, tal vez, ¿no? ¿Desde dónde empiezan a hacer ese personaje? Podríamos, mira, yo podría pensar de que es como una especie de profundidad en cascarón, donde tú vas como como desarmando cascarones. Entonces, un punto de partida generalmente suele ser como esta perspectiva mucho más obvia, ¿no? Lo que podría verse desde más afuera, por ejemplo, una persona que tiene un problema, eh, y luego ir profundizando hasta darte cuenta de lo que efectivamente está experimentando la persona, el personaje, desde su mundo más interno. Ahora, el juego que a mí me hizo una cosa muy entretenida, muy interesante, es que en esta historia se trabaja precisamente al revés, ¿no? Se parte como primero desde ese mundo interior del personaje Ujú, y de pronto va como acusando y develando que ese mundo interior está absolutamente distorsionado. Eh, entonces, digamos, el plot twist tiene que ver un poco con que aparece la realidad que las personas, en este caso cuerdas, ven y ujú. lo que no ve el personaje. Perfecto. Entonces, Perdón, recuerdo sí, mucho el tema de la administración esta, o sea, siempre lo hablamos, en todos los cursos lo menciono, que es justamente la administración, digamos, de las intrigas, ¿no? O de la intriga, en donde el público maneja más información que el personaje protagónico, o viceversa,
o a lo mejor el personaje protagónico y el público maneja la misma información o no. Entonces, por ahí el diseño de esa sorpresa es alucinante. Entonces, recuerdo pasajes de la historia y justamente tenía mucho que ver con eso porque nos dedicamos a pulir justamente ese tipo de niveles de intriga. Sí, sí, y como tú dices, ese juego de administración de intriga es también una cosa muy, puede ser todo un trabajo ahí, una planificación, porque, claro, en esta intención de esta historia, estaba un poco como espectador acompañar desde la perspectiva del personaje, pero dentro de las escenas aparecían algunos detalles como que le dan pistas al espectador de que algo pasa más, algo extraño. Sí, yo recuerdo que le pusimos un harto cariño a esos pasajes para que justamente el público también participara de esto, que es una de las dimensiones que yo trato de siempre trabajar con todos los alumnos, incluso con mis equipos de trabajo, la productora, que justamente tiene que ver con eso. O sea, vamos a construir, digamos, diversas dimensiones y justamente vamos a hacer que el público también juegue, trabaje, eh, se involucre, se pregunte y resuelva, ¿no? En estas historias que también el género lo requiere, ¿no? O lo pone, digamos, ahí en la mesa para poder armar el puzzle. Es muy interesante. Em, ¿Recomiendas el curso? ¿Qué te gustaría que pasara con los cursos? ¿Te gustaría tomar otro curso o una asesoría mucho más profunda en el futuro? ¿Cómo ves este tipo de curso que a la vez también es distinto, ¿cierto?, que otras instancias educativas que tienen que ver con esto? El curso lo recomiendo totalmente porque eh, te abre una nueva perspectiva, te hace ver un nuevo método de trabajo, un método de trabajo que lo puedes extrapolar a cualquier cosa que en realidad estés haciendo. eh, Te hace, en el fondo, también encontrarte con esa creatividad que uno siente que tiene, pero que no la pule, ¿sí? Eh, y bueno, me encantaría continuar. Yo te había comentado por interno que estoy ahí en un proceso de formación, todavía estoy comenzando un doctorado, este es mi primer año de doctorado y, y digamos, sigo un poco con la misma área, pero con esta intencionalidad de seguirle como inyectando esta parte más estética, más audiovisual, y por lo tanto es es un volveré, digamos, terminando mis desafíos en la medida en que vaya reorganizándome, eh, yo vuelvo de nuevo a poderle dar una mayor profundidad como me gustaría para seguir en el fondo evolucionando y seguir explorando, porque en el fondo esta es una pincelada que te deja siempre con unas ganas de seguir probando más. No, y yo creo que lo pasamos bien también, bastante bien, porque finalmente uno también se ve involucrado, digamos, en una especie de aventura cinematográfica, incluso sin estar en una película o incluso sin estar filmando la película. Estamos en un proceso que es uno de los procesos más bonitos, que tiene que ver justamente con el desarrollo de esta historia, o el desarrollo de las ideas, la historia, el guión, y donde uno prácticamente se transforma en una especie de dios o diosa que crea, que saca, que hace que vivan personas, que mueran personas, que entren seres de todo tipo, y la verdad es que es alucinante. Yo creo que sí, o sea, muchas personas me han preguntado y me han dicho justamente: Leo, vas a hacer nuevos cursos, porque estoy con el doctorado, estoy con el máster, estoy en el colegio, hay gente muy joven que también pregunta. Eh, y sí, o sea, yo siempre les digo lo mismo, yo siempre estoy filmando, o sea, estoy tratando de filmar, porque filmar es muy difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para filmar. Justamente ahora en la productora estamos en una etapa de levantamiento de capital y financiamiento para poder producir nuevas ideas que van saliendo. Y un valor agregado también muy grande es que yo les digo a todos, los mejores alumnos, las mejores alumnas, yo totalmente las considero para las producciones que vienen, así que sin duda que por ahí
a compartir, Pablo, en algún rodaje pronto y ojalá también sea de tu guión. Así que tenemos que conversar acerca de eso después. Sí, totalmente dispuesto y bueno, este complemento permite justamente que esto no se considere, porque no se lo merece, considerarse un hobby o pasatiempo. Esto requiere realmente una seriedad que incluso trasciende lo que uno hace, eh, la profesión o trabajo que uno tenga. eh, Cualquier cosa puede quedar entrecruzado o atravesado por esta experiencia que es mucho más humana de la creatividad, y qué mejor que llevarlo a una cosa mucho más estética, audiovisual. Eh, entonces, en ese sentido, eh, bueno, también somos jóvenes, así que Falta hay todavía. mucho falta todavía para llegar a chuntarle, digamos, a tener ese impacto, digamos, que tiene que ver con algo que queramos mostrar al mundo, ¿no? Sí. Pero qué interesante, porque estaba pensando justamente mientras estabas hablando, lo potente que tal vez fue para ti enfrentarte a esta nueva dimensión y por ende nuevas herramientas, nuevos materiales, justamente para las estrategias de tal vez educación psicológica, muchas veces que tienes que tomar, digamos, para poder plantearte frente a casos que muchas veces son muy complejos. Claro, para ti fue una experiencia, pero para tus pacientes de este año o los que vengan, también repercute, también es una herramienta que finalmente tomas para que eso se desarrolle. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo lo has podido vivir? ¿Cómo crees que pueda repercutir no sé, en tus pacientes el día de mañana? Mira, repercute de una forma que termina siendo impactante, porque el- la experiencia audiovisual cinematográfica es impactante, y más sobre todo cuando tú trabajas el material que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con lo que te rodea. eh, Hacer esa conversión en algo que permite mirarlo, escucharlo, palparlo, eso es un regalo mágico, digamos, que no tiene nada de mágico, sino que tiene que un tremendo trabajo detrás, pero que termina siendo muy placentero, una cosa que hasta se puede volver adictiva, ¿no? En eso hay que tener cuidado, pero es una adicción extraordinaria. Sí. Eh, yo me acuerdo, no sé si te había comentado que, bueno, había terminado haciendo uno de los ejercicios que hice también como para ir probando y soltándome con cámara. Fue también un pequeño cortito, muy sencillo, pero poniendo en juego algunas cosas estéticas, con la música, con las luces. Hice un video que se llama Dueles en el Recuerdo, y que también apunta como a una cuestión mucho más fenomenológica de la psicología, de cómo, por ejemplo, los seres humanos sufrimos en silencio por extrañar, por haber perdido algo o alguien, y cómo eso se traduce en algo que lo explica sin palabras. Y el cine es fundamental porque lo hablamos muchas veces, o sea, está en todos los libros y todos los maestros lo dicen, que básicamente es mostrar a través de la acción en la película, finalmente, no en lo que tú estás rodando. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de no se debe poner la emoción tal cual, digamos, como en el guión, sino que hay que describirla? Eso también te ayudó, me imagino, en este ejercicio a practicar cómo describir y cómo mostrar esa emoción, digamos, en cámara. Me imagino que fue así. Claro, claro. Fue justamente así, y cómo se va volviendo eso en esta mezcla de complejo e interesante. Ujú, ujú. eh, Porque no es una complejidad que te echa para atrás, sino que es una complejidad que te atrae a seguir insistiendo. Bueno, Pablo, se nos va el tiempo, pero la verdad es que te quiero agradecer. Estaríamos hablando mucho, siempre hablamos un montón, ahora nomás estábamos un poquito desconectados porque tú estás ahí a mil y se entiende, y yo también.
pero siempre es muy grato conversar porque la gente tiene que saberlo. Yo mantengo una relación muy bonita con la gran mayoría de todos mis exalumnos y alumnas. Hace muy poco te contaba también, Pablo, de que eh, hay un alumno, Gabriel, que ganó un fondo audiovisual, un fondar más bien, que tiene que ver con impulsar este trabajo que él estaba haciendo a través de títeres y que si no hubiese tomado el curso de desarrollo de guión, tal vez no hubiese ganado el fondo porque tenía que ver con narrar muy bien sus historias, crear sus guiones y darle vida a sus personajes. Entonces me llamó muy contento hace poco justamente para decirme esto y fue maravilloso. Entonces, complementar con eso, con que finalmente terminamos siendo una comunidad de creadores, de amantes del cine, seamos doctores, abogados, científicos, artistas de cualquier tipo, y finalmente acá pasa algo bien mágico justamente que tiene que ver con esta conexión humana, muy emocional, pero a la vez también se traduce en algo muy simple, que tiene que ver con un lazo de amistad que no se corta, digamos, no se corta por más tiempo que pase. Así que Pablo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y te espero pronto en alguno de los próximos cursos, además que están saliendo nuevos cursos. Sí, sí, mira, avísame también si esto sirve o no. Eh, Lamentablemente me pillaste también ahí sin el computador, entonces a lo mejor podría haber mejorado lo de la cámara, No, tranqui, está todo bien. pero ahí, bueno, la paciencia, digamos, te la agradezco porque tú has tenido paciencia en donde yo en realidad he estado mucho más desaparecido. Y ojo, esto me ha pasado con todos. Muchas personas me han y me han reclamado también porque ando muy desaparecido. Pero no tiene que ver con una mala intención, ni mucho menos, sino que de verdad me ha topado con muchas ocupaciones y porque igual estoy viviendo algo súper bonito, o sea, estoy viajando al extranjero todos los meses, conociendo nuevas personas. eh, por ahí es lo que yo te comentaba, de querer también poder guardar esto o atesorarlo como desde lo audiovisual también. Entonces, igual llevo mis audífonos, o sea, mis micrófonos, a ver si puedo ir compartiendo ideas con personas allá que también son personas que tienen mucho que contar. Sin duda que sí. Ya, Pablo, nos vemos. Muchas gracias, de verdad. Nos conectamos pronto nosotros ahí en la interna y seguimos organizándonos. Te doy las gracias nuevamente. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Dale, Leonardo, que estés bien. Chao. Chao, chao.